Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a impactar. Sí, como habrán visto en el título, hoy hablaremos sobre Andy y la sorprendente cantidad de dinero que está pidiendo tras su ruptura. Sé que suena fuerte, pero créanme, la razón detrás de esto es aún más impactante. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y a mantenerlos informados y entretenidos. Así que presionen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Andy, como muchos de ustedes sabrán, es una figura pública muy conocida. Ha estado en el centro de atención durante años, ya sea por su carrera profesional, sus relaciones o, más recientemente, por su ruptura. Las rupturas, como todos sabemos, nunca son fáciles. Son momentos dolorosos y complicados que pueden dejar a las personas devastadas. Pero cuando una ruptura ocurre en el ojo público, la situación se vuelve aún más difícil de manejar. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a Andy. Hace unas semanas se anunció oficialmente que Andy y su pareja, a quien llamaremos Alex para proteger su privacidad, habían decidido tomar caminos separados. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Miles de personas expresaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo a Andy. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Poco después del anuncio de la ruptura, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta demanda de Andy exigiendo una cantidad exorbitantemente alta de dinero a Alex. Al principio muchos pensaron que se trataba simplemente de un rumor falso, una noticia sensacionalista para generar clics y atención. Pero a medida que pasaban los días, la información se fue confirmando poco a poco a través de diversas fuentes cercanas a la pareja. Entonces, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Según los informes, Andy está pidiendo una suma que supera mejor me detengo aquí un segundo para generar suspense, supera los varios millones de dólares. Sí, lo sé, es una cifra impresionante. Y la pregunta que todos se están haciendo es ¿por qué? ¿Por qué Andy está pidiendo tanto dinero tras la ruptura? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y, como prometí al principio, impactantes. La razón por la que Andy está exigiendo esta cantidad de dinero no es simplemente por motivos económicos o materiales. No se trata de querer quedarse con la mitad de los bienes de Alex o de aprovecharse de la situación. La razón es mucho más profunda y emocional. Resulta que durante su relación con Alex, Andy hizo importantes sacrificios en su carrera profesional. Dejó pasar oportunidades laborales muy lucrativas, rechazó proyectos que le interesaban mucho y pospuso sus propios sueños y ambiciones para apoyar la carrera de Alex. Ella creía en él, lo amaba y quería verlo triunfar. Y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarlo a alcanzar sus metas. Durante años, Andy se dedicó a apoyar a Alex. Lo acompañaba a eventos importantes, lo aconsejaba sobre sus decisiones profesionales, lo animaba en los momentos difíciles y, en general, era su mayor fan y apoyo incondicional. Ella realmente creía que estaban construyendo un futuro juntos. Sin embargo, a medida que la carrera de Alex despegaba y su éxito aumentaba, la relación comenzó a deteriorarse. Alex se volvió más distante, más enfocado en su trabajo y menos atento a las necesidades de Andy. La comunicación entre ellos se redujo y la confianza se fue erosionando poco a poco. Finalmente la relación llegó a su fin. Y Andy se encontró en una situación muy difícil. Había sacrificado su carrera, había invertido años de su vida en apoyar a Alex y ahora se quedaba sin nada. Se sentía utilizada, traicionada y profundamente dolida. Es por eso que Andy decidió demandar a Alex y exigirle una compensación económica. No se trata de dinero por el dinero, sino de una forma de recuperar lo que perdió. Es una forma de que Alex asuma la responsabilidad por el daño que le causó a su carrera y a su vida personal. Andy siente que merece ser compensada por los años que dedicó a apoyar a Alex y por las oportunidades que dejó pasar. Ella cree que tiene derecho a una indemnización por el daño emocional y profesional que sufrió. Y aunque la cantidad de dinero que está pidiendo pueda parecer exorbitante, ella considera que es justa y necesaria para poder seguir adelante con su vida.
Por supuesto, este caso ha generado mucha controversia y debate. Algunos apoyan a Ande y creen que tiene todo el derecho a pedir una compensación. Otros, en cambio, critican su decisión y la acusan de ser oportunista y de querer aprovecharse de la situación. Pero independientemente de la opinión de cada uno, lo cierto es que este caso plantea una pregunta muy importante: ¿cuál es el valor del sacrificio en una relación? ¿Debería una persona ser compensada por los años que dedicó a apoyar a su pareja? ¿Existe un precio justo por el daño emocional y profesional que puede sufrir una persona tras una ruptura? Estas son preguntas difíciles de responder y no hay una respuesta fácil. Cada caso es diferente y depende de las circunstancias particulares de cada relación. Pero lo que sí es cierto es que el sacrificio en una relación debe ser valorado y reconocido. Y cuando una persona sufre un daño como resultado de ese sacrificio, merece ser compensada de alguna manera. En el caso de Ande, ella siente que la compensación económica es la única forma de recuperar lo que perdió. Y aunque la cantidad de dinero que está pidiendo pueda parecer excesiva, ella cree que es justa y necesaria para poder seguir adelante con su vida. Ahora bien, ¿qué pasará con este caso? Es difícil de decir. Es probable que el caso se resuelva fuera de los tribunales, mediante una negociación entre los abogados de ambas partes. Pero también es posible que el caso llegue a juicio y que un juez tenga que decidir si Ande tiene derecho a recibir una compensación y, en caso afirmativo, cuánto debería ser esa compensación. Independientemente de lo que suceda, este caso ha puesto de manifiesto una cuestión muy importante: la necesidad de valorar y reconocer el sacrificio en una relación. Y ha abierto un debate sobre la justicia y la equidad en las rupturas amorosas. Así que ahí lo tienen. La verdad detrás de la demanda de Ande y la razón por la que está pidiendo tanto dinero. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Y espero que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de valorar y reconocer el sacrificio en una relación. En resumen, hoy exploramos la sorprendente demanda de Ande tras su ruptura, revelando que su petición de una gran suma de dinero no se basa en ambiciones materiales, sino en la compensación por los sacrificios profesionales que hizo durante su relación, priorizando la carrera de su pareja y dejando de lado sus propios sueños. Analizamos el debate que este caso ha generado, cuestionando el valor del sacrificio en una relación y la necesidad de una compensación justa por el daño emocional y profesional causado por una ruptura. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la decisión de Ande? ¿Creen que merece ser compensada? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta historia y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y a mantenerlos informados y entretenidos. Así que presionen ese botón de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero la historia no termina aquí, amigos. Profundicemos un poco más en los detalles de esta controversia y exploremos las capas ocultas que se esconden detrás de la fachada de la fama y el glamour. Porque, seamos honestos, la vida de las celebridades no siempre es lo que parece en las revistas y en las alfombras rojas. Para empezar, hablemos un poco más sobre Alex. Si bien hemos mantenido su identidad en secreto para proteger su privacidad, podemos decir que es un artista emergente que ha logrado un éxito considerable en los últimos años. Su trabajo ha sido aclamado por la crítica y ha ganado una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Pero como suele suceder en la industria del entretenimiento, el camino hacia el éxito no fue fácil. Antes de conocer a Ande, Alex luchaba por encontrar su lugar en el mundo del arte. Tenía talento, sí, pero le faltaba la confianza y el apoyo necesarios para dar el salto al estrellato. Fue Ande quien creyó en él desde el principio y quien lo impulsó a seguir sus sueños. Ande invirtió su tiempo, su energía y su dinero en la carrera de Alex. Lo ayudó a organizar exposiciones, a contactar con galerías y a promocionar su trabajo en las redes sociales. Incluso llegó a utilizar su propia influencia y sus contactos en la industria del entretenimiento para abrirle puertas a Alex. Pero el apoyo de Ande no se limitó al ámbito profesional.
Ella también fue un pilar fundamental en la vida personal de Alex. Lo apoyó en los momentos difíciles, lo animó a superar sus inseguridades y lo ayudó a crecer como persona. Ande fue su confidente, su amiga y su compañera incondicional. Sin embargo, a medida que la carrera de Alex despegaba y su éxito aumentaba, la dinámica de la relación comenzó a cambiar. Alex se sintió cada vez más presionado por las expectativas de Ande y por la sensación de estar en deuda con ella. Empezó a sentir que su propia identidad se diluía en la sombra de Ande y que su éxito no era completamente suyo. Por su parte, Ande se sentía cada vez más frustrada y decepcionada. Sentía que Alex ya no la valoraba ni la apreciaba como antes. Sentía que su relación se había convertido en una transacción comercial y que su amor se había evaporado. La ruptura fue inevitable. Y como suele suceder en estos casos, la separación fue dolorosa y traumática para ambas partes. Pero a diferencia de muchas otras rupturas de celebridades, esta no se quedó en un simple comunicado de prensa y una serie de rumores en las redes sociales. Ande decidió llevar las cosas al siguiente nivel y demandar a Alex por una suma de dinero que, según algunos informes, supera los $10 millones. Esta decisión ha generado una gran controversia y ha dividido a la opinión pública. Algunos apoyan a Ande y creen que tiene todo el derecho a pedir una compensación por los sacrificios que hizo durante su relación. Otros, en cambio, critican su decisión y la acusan de ser oportunista y de querer aprovecharse de la situación. Pero más allá de las opiniones personales, lo cierto es que este caso plantea una serie de preguntas importantes sobre el valor del trabajo emocional en una relación, la desigualdad de género en la industria del entretenimiento y la necesidad de proteger los derechos de las personas que sacrifican sus carreras para apoyar a sus parejas. ¿Debería una persona ser compensada por el tiempo, la energía y el dinero que invirtió en la carrera de su pareja? ¿Debería existir una figura legal que proteja a las personas que renuncian a sus propios sueños para apoyar los sueños de los demás? ¿Debería la sociedad valorar más el trabajo emocional y el cuidado de los demás? Estas son preguntas difíciles de responder y no hay una respuesta fácil. Pero es importante que las planteemos y que las discutamos abiertamente para que podamos crear un mundo más justo y equitativo para todos. En el caso de Ande, su demanda contra Alex es una forma de llamar la atención sobre estas cuestiones y de exigir que su sacrificio sea reconocido y valorado. No se trata solo de dinero, sino de justicia y de dignidad. Se trata de enviar un mensaje a todas las personas que han sacrificado sus carreras para apoyar a sus parejas: no están solas y merecen ser compensadas por su esfuerzo. Ahora bien, ¿qué pasará con este caso? Como dije antes, es difícil de decir. Es probable que el caso se resuelva fuera de los tribunales, mediante una negociación entre los abogados de ambas partes. Pero también es posible que el caso llegue a juicio y que un juez tenga que decidir si Ande tiene derecho a recibir una compensación y, en caso afirmativo, cuánto debería ser esa compensación. Independientemente de lo que suceda, este caso ya ha tenido un impacto significativo en la opinión pública y ha generado un debate importante sobre el valor del sacrificio en una relación. Y quién sabe, tal vez este caso sirva como precedente para futuros casos similares y ayude a crear un marco legal que proteja los derechos de las personas que renuncian a sus propios sueños para apoyar los sueños de los demás. Así que ahí lo tienen, amigos. Una mirada más profunda y detallada a la controversia que rodea la demanda de Ande contra Alex. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Y espero que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de valorar y reconocer el sacrificio en una relación. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. A veces, la verdad se esconde detrás de la fachada del glamour y el éxito. Es importante que miremos más allá de la superficie y que nos preguntemos qué es lo que realmente está sucediendo.